Rey del cielo consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien y donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas tú, que eres bondad. Bueno. Perdón, me faltaba un elemento. En la reunión pasada oímos que Jesús nos dijo: no penséis que vine a destruir la Torá y los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. Amén, os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un yot, es decir, la letra más chiquita hebrea, ni un signo de la Torá pasará hasta que todo suceda. De acuerdo a estas palabras del Señor, la Torá y los profetas han tenido una etapa en que el pueblo de Dios encarnó, es decir, que el pueblo de Dios encarnó en bastante medida. Sin embargo, la instrucción, es decir, la construcción interior de esa palabra en cada hombre, se fue limitando a una serie de costumbres exteriores obligatorias. Cito un ejemplo, entre varios. El Evangelio de Marcos nos relata que Jesús y los discípulos estaban atravesando un campo y abriéndose camino, comienzan a arrancar las espigas en un Shabbat. Los fariseos les recriminan que eso no estaba permitido y Jesús les dice: el Shabbat está hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Hasta aquí llegaba la justicia de los doctores de la ley. Por eso Jesús había dicho: pues os digo, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. La ley estaba por encima de los hombres, por eso no supieron reconocer al Hijo del Hombre. Si el cumplimiento de la instrucción es la vida eterna, como nos está diciendo Jesús, es porque hay una ley que está por encima de toda sanción, que trasciende la obligación, para engendrar el gran misterio del hombre, que es la libertad. Y la libertad es la sustancia del ágape, del que hablamos finalmente en la reunión pasada, del amor de Dios. Esta instrucción del Señor no está ofrecida para construir un pueblo solamente, sino para construir un hombre nuevo en cada hombre, que permanece en estado de comunión plena con Dios y todos los hombres. Es decir, un humano que será el habitante de la vida eterna en todos los humanos. Se vuelve a aquella frase inicial de creación: haremos un hombre, que serán después todos los hombres. Jesús nos hablará de 5 preceptos de la Torá relacionados con el prójimo. Porque en realidad lo que Jesús va a hablar en estos 5 preceptos no se pueden cumplir en los... Primero que ahora ya no se utilizan 613 preceptos. En la charla que dio Marcelo, nuestro amigo Agustín, el padre Marcelo en la iglesia, en la iglesia tuya, habló de que ahora se están utilizando alrededor de 200 y pico de preceptos de la Torá, nada más. Se pueden cumplir. No me acuerdo exactamente la cantidad, pero eran 200 y pico. Pero hay muchos preceptos que están formados para una sociedad, para la sociedad. Son preceptos que tienen que ver con la ley. Porque no podemos establecer como ley, si alguien me quita un manto, yo le tengo que devolver 2, por ejemplo, que es lo que va a decir hoy el Señor. O que si alguien me pega, que dar la otra mejilla. Es decir, hay preceptos que tienen que ver con una ley para un cierto orden que haya. Si alguien mata, no se le puede decir te perdonamos y seguir matando, ¿no es cierto? Pero Jesús va a hablar de esos preceptos que son los preceptos interiores, los preceptos que hacen a cada hombre
Y a partir de ese hombre, de esos hombres que se hacen, pueden hacer una nueva sociedad en la cual no sea necesario las leyes. Es decir, todas las civilizaciones que fueron creadas por el hombre comenzaron con muy buenos principios. Pero ¿qué pasó? Fueron encarnadas por hombres que no supieron el trabajo sobre sí mismos, que cayeron en las tentaciones que significa el poder, el dinero, etc. Pero Jesús va a hablar ahora desde otro lugar. Jesús va a hablar del trabajo interior de cada hombre que va a generar a lo largo de un tiempo, va a generar seguramente una nueva sociedad, una nueva vida, una nueva forma de vivir. Por eso toma los 5 que están relacionados con las relaciones con los otros hombres. 5 preceptos relacionados con el prójimo, indicándonos las raíces interiores de los comportamientos exteriores. Raíces que se originan en el alma, y por eso me parece útil una pequeña descripción de la naturaleza del alma según los padres del desierto. Evagrio Póntico, que es un monje del siglo IV, ya ustedes lo conocen, recibió las enseñanzas de San Basilio el Grande y de Gregorio Naciancelo, nos habla en su libro Tratado Práctico sobre la vida espiritual. Distingue en el alma 3 potencias o energías, generalmente no muy bien traducidas como virtudes, que son la potencia sensible, que es donde reside el deseo, y también el placer y el dolor, no el sufrimiento, el placer y el dolor. Ambas potencias se regulan mutuamente, el placer y el dolor. Luego viene la potencia irascible, que es la potencia, que es la fuerza agresiva, que es buena en sí misma, es decir, apta para cumplir su función, que es para obtener. Esa es la potencia. Y también para utilizar esa agresividad en la lucha contra el maligno, no contra los hombres. Y la potencia racional, que es el pensamiento. Estas potencias también son llamadas pasiones, que son naturalmente buenas, pero pueden transformarse en pasiones malas si les imprimimos una dirección no natural. El pecado desvió nuestra naturaleza y transformó muchas de las buenas pasiones en negativas. Evagrio distingue, ya esto lo dije la otra vez, 8 pasiones mayores: la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la cólera, la asedia, la vanidad y el orgullo. Son 8. En Occidente, Gregorio Magno cambia la asedia por la envidia y suprime la vanagloria, quedando a partir del siglo XIII los 7 pecados capitales tal como los conocemos ahora en Occidente. Está claro, entonces tenemos 3 potencias en el alma. La potencia sensible, que tiene que ver con el deseo; la irascible, que tiene que ver con la obtención de algo; y la racional, que es el pensamiento. El primer precepto. El Señor dice: oísteis que se dijo a los antiguos, no matarás. El que mata es pasible de juicio. Pues yo os digo, todo el que se irrita es pasible de juicio. Todo el que dice a su hermano necio es pasible del tribunal. Todo el que le dice loco es pasible del fuego de la ajena. ¿Notan algo raro en esto? Vos, claro, no digas nada. Nos encontramos con una inversión del juicio al que estamos acostumbrados. Para el Señor, el hecho corporal de matar es pasible de un juicio ordinario. Un juicio. La irritación merece el juicio más grave de un tribunal. Y por último, nos hace merecedores del infierno eterno si despreciamos
al que no se ajusta a nuestra manera de actuar y de pensar. O sea, Jesús dice, está al revés, ¿viste? digamos. Sí, exactamente. Y además estamos todos condenados entonces, porque ¿quién no se ha enojado y quién no dijo algún insulto contra un Exactamente, hermano? No, exactamente. no conozco a nadie. No. Bueno, esperá, tranquila. En principio sí, estamos todos condenados. Después vamos a ver qué se puede hacer. Según esto, claro, según esto. Sí. Nos encontramos con una inversión del juicio al que estamos acostumbrados. Para el Señor el hecho corporal de matar es un juicio ordinario nada más. Irritarse es un juicio más grave ante el tribunal y decirle loco es digno del fuego de la quena, como dice el Señor del infierno. Jesús nos señala que la actitud de matar es el resultado exterior de haber dejado que el odio fructifique en nuestra alma, habiendo permitido primero la irritación, luego la maledicencia y finalmente la blasfemia, que son las conductas habituales permitidas por todos nosotros. Estamos en un camino interiorizado. El origen de matar a alguien exteriormente surge de guardar un instinto asesino en nuestra alma. ¿Se entiende? Jesús interioriza nuestras expresiones exteriores mostrándonos que nos transformamos en asesinos y cultivamos el asesinato en nuestra alma. Ahí está la raíz. El hecho de matar de alguna manera es liberador. Yo tengo odio, lo mato y de alguna manera me tranquilizo. Es liberador el acto exterior. El odio acumulado, alimentado en nuestro corazón, finalmente tiene un canal de salida en el acto. Nos libera de esa energía negativa cultivada y alimentada durante un tiempo. Porque esa energía negativa entra en todas nuestras actividades, en todos nuestros pensamientos. Y pervierte todo, en parte. Pero esa irritación inicial se fue transformando en desprecio al considerar necio a nuestro prójimo. Y luego degradación humana al decirle loco. Es la elección de otra paternidad. Nos asociamos al maligno en nuestro sentimiento de odio y de desprecio hacia el otro y también de orgullo hacia nosotros mismos, ya que personalmente y solamente podemos despreciar y degradar a los demás si nos consideramos superiores. Se da cuenta que es una mirada de lupa, una mirada muy profunda de estas palabras del Señor. Generó tres, es decir, este acto genera antes del acto en sí tres pasiones diferentes, que después se van a ir multiplicando desde otro lugar. La cólera es el desvío de la potencia irascible del alma, que es una energía buena y potente que bien orientada nos da la fuerza para superar las pruebas y las tentaciones. Es decir, que es una fuerza del alma para combatir las acciones del maligno. Por eso Bagrio Póntico nos dice, cuando seas tentado, no ores para dirigir con cólera algunas palabras contra el demonio que te oprime. Porque mientras tu alma está afectada por los pensamientos, no podrá alcanzar una oración pura. Pero si pronuncias encolerizado alguna palabra contra ellos, los espíritus malignos, los confundes y desvaneces las representaciones mentales de tus adversarios. Hay distintas formas de cólera que están perfectamente descritas por el Señor en los dos versículos que estamos viendo. Matar es la cólera violenta, un ataque de locura momentáneo, canal por donde se expresan esas energías adversas, guardadas y alimentadas por pensamientos y emociones negativas. El alimento es el resentimiento,
que permanece en nuestro corazón, envenenando el alma para todas nuestras actividades, no solamente para ese acontecimiento en sí. Hijo de la cólera, como lo nombra San Juan Clímaco, es el resentimiento que engendra la maledicencia, que nos permite acusar de necio a nuestro prójimo, usurpando el lugar de Dios, que es el único que puede juzgar los actos con precisión. La maledicencia engendra la blasfemia, que consiste en una injuria doble, porque al calificar de loco a nuestro hermano, atentamos contra él y contra Dios que lo ha creado, contra su Hijo. San Juan Clímaco nos dice que este estado del alma es una posesión momentánea del maligno, la blasfemia. Rápida como un rayo, y una vez que se pronuncia sus palabras en nosotros, desaparece con la misma rapidez con que se hizo presente. Incluso hay casos en que uno no se da cuenta de lo que dijo o lo que hizo. Es la más peligrosa de todas, porque entra momentáneamente y sale el maligno y nos hace actuar o hablar o decir. Alguna vez nos hemos arrepentido de lo que dijimos o de lo que hemos hecho, seguramente. Por eso con estas palabras el Señor nos remite nuevamente a la fuente de nuestros actos, que es el corazón. El Señor dice, el corazón salen las cosas buenas y enumera y después enumera las cosas negativas. Nos contamina al purificar nos conmina a purificar nuestra alma, que es la que contamina el corazón, deteniendo la reacción automática y de idéntica naturaleza que las impresiones recibidas del exterior. Nosotros tendemos a actuar automáticamente frente a una agresión, revolvemos la agresión inmediatamente. Pero para poder combatir esta pasión con buenas posibilidades de éxito es necesaria toda la fuerza de la potencia irascible bien orientada. Por eso San Juan Clímaco, nuevamente, nos dice, el principio de la mortificación de la ira consiste en cerrar la boca estando el corazón turbado. El progreso está marcado por el silencio de los pensamientos ante todas las turbaciones, y su perfección reside en la imperturbable serenidad del alma frente al soplo de todos los vientos impuros. ¡Qué trabajo! ¿No? Siempre tiene que estar acompañado por nuestro Señor, que es el que nos conduce a las aguas quietas, como dice el Salmo, el buen pastor. Inmediatamente el Señor propone que nuestra ofrenda hacia Él sea algo más que la ofrenda que presentamos ante el altar. Por eso, al presentar tu ofrenda al altar, si te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús quiere que esa ofrenda sea la reconciliación con nuestro hermano, para que el alma permanezca armonizada. Como cantamos en el Salmo eclesiástico del quinto domingo de Pentecostés, dice, para ti, Señor, el sacrificio supremo es un alma bien armonizada. El mejor holocausto es una conciencia pura. Pero esta conversión profunda, acostumbrada a la reacción justiciera y a la demanda de sus derechos, no se logra sin la aflicción purificadora que nos prepara para la siembra en nuestro corazón de la humildad y de la mansedumbre. Por eso el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este es el sacrificio y la ofrenda agradable al Señor que requiere de un arduo y a veces penoso trabajo sobre nosotros mismos, eliminando de nuestra alma todo sentimiento asesino. Pero necesita este trabajo anterior, la mortificación de la ira, necesita que nos dejemos de ocupar
de los celos, de la envidia, de las dificultades, de los problemas, del poder, de todas las situaciones psicológicas que nos embarullan y se meten y generan situaciones dolorosas, situaciones de ruptura. Y que todas esas distracciones son justamente para que no hagamos ese trabajo fino, delicado, en nuestra alma, para poder acercarnos al ágape de Dios, que es una manera refinada de relacionarse con los demás. Dios es refinado y nosotros nos hemos embrutecido en las relaciones con todo, con la naturaleza, con la amistad, con el amor, absolutamente con todo. El Señor vino a unir y reconciliar todo a través de la humildad, la mansedumbre y el perdón, que son dones del Espíritu Santo. Pero este duro, difícil y doloroso trabajo personal nos permite el acceso a la consolación del Señor, que conservando la aflicción en el alma, nos consuela con un gozo espiritual que aliviana la carga y nos cura de los peligros de la depresión. Y en ese momento podemos distinguir que hay una diferencia entre el alma y el espíritu. Nuestra alma puede estar turbada y nuestro espíritu puede estar alegre. Y nuestro cuerpo también. Me acuerdo de mi padre Jacques, que lo operaron y estaba recién operado, con una operación que tenía una herida, y tuvo hipo durante 2 días. Se imaginan, ¿no? El hipo que golpea la cicatriz de dolor. Y cuando yo lo fui a ver estaba llorando, pero no estaba llorando, estaba con lágrimas. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa ya? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y me dijo, mi cuerpo está sufriente, mi alma está gozosa. ¿Mm? Por eso el Señor termina diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario mientras caminas con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. Amén, os digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Vieron que Jesús está hablando en tercera persona del plural y inmediatamente cuando va a decir algo importante nos lo dice personalmente, nos habla de tú, no de ustedes. Jesús termina con un consejo práctico tan elemental, tan objetivo, que no se puede agregar mucho a lo que dice. Los complicados somos nosotros. Toda confrontación contiene una imposición de la voluntad propia sobre la del otro, no importa quién tenga razón. Y de esta manera nos olvidamos de la voluntad de Dios, que es la reconciliación, corriendo el riesgo de perder la libertad en ese enfrentamiento, porque quedamos sometidos a nuestro instinto negativo. Jesús dice, oísteis que se digo, no adulterarás. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adultera en su corazón. Si tu ojo derecho te hace tropezar, córtalo y échalo lejos de ti, pues es preferible para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. Si tu mano derecha te hace tropezar, córtala y echa lejos de ti, pues es preferible para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya a la ajena. Es decir, hemos visto que la cólera, el resentimiento, la maledicencia y la blasfemia son el resultado de cultivar en nosotros el alma asesina, permitiendo la multiplicación en nuestro corazón de los sentimientos negativos
que desvían la potencia irascible hacia el odio y la destrucción de nuestro prójimo. En lugar de utilizar esta fuerza para el combate contra el maligno, que nos transformamos entonces en esclavos, actuando y sintiendo en nosotros el odio que el maligno tiene sobre la humanidad. Estamos actuando en él. Estamos transformando nuestro odio, es su odio que nos transmitió, que nosotros lo transmitimos al mundo. ¿Me explico? Ahora el Señor nos va a hablar de dos nuevas maneras de cultivar los aspectos homicidas de nuestra alma. Del adulterio y del repudio. Esto es un poco, esto va a generar un montón de preguntas seguramente, pero bueno, acordémonos en el siglo que estamos. Enrique, Sí, perdón, pero yo hasta ahora vengo no entendiendo todo lo último, pero como es muy grande, digamos, no. decime. No, es que ya me quedé como muy atrás. Todo eso de deja tu ofrenda, reconciliate con tu hermano, yo no veo que eso lo hagamos mucho, o sea que antes de empezar la liturgia me quedo hablando con una persona, retrasando el inicio de la liturgia, o digamos, antes de llevar mi ofrenda, eso por un lado. En la imagen siguiente está lo de cortarse la mano. Primero que no sé bien cómo una mano me hace o sea, no estoy entendiendo lo que está queriendo decir, perdón. Por supuesto que Jesús no dice que te cortes la mano. En realidad sí, está diciendo, mejor es una cortar manera de decirlo, es decir, es preferible cortar con eso de manera, incluso Jesús tiende siempre a exagerar para que lo entendamos, pero no está hablando de que te cortes la mano, está hablando de que cortes con ese sentimiento. Puede ser. No sé, ¿está confuso lo que estoy diciendo? Díganmelo. No sos confuso vos, lo que está escrito. Claro, además, acá en el icono está Jesús en la cárcel y encadenado, justo él. Claro, porque Jesús se identifica con cada uno de nosotros, por eso lo puse. No encontré ningún hombre encadenado en los iconos, pero claro. Cada vez que nosotros estamos encadenados, Jesús se encadena con nosotros. Cada vez que nosotros sufrimos, Jesús sufre con nosotros. Okay. A ver es decir, esto no quiere decir, no hay que tomarlo, ¿cómo te podría decir? Esto es un ejemplo para que entendamos nuestra, es decir, lo lejos que estamos a ver, ¿cómo lo puedo decir? Perdóname. Jesús siempre va a decir de esta manera, porque es la manera en que nos toca, nos golpea lo que estamos diciendo, nos interroga. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras caminas con él, no sea que el adversario te entregue al juez. Es muy simple, si estamos, ¿eso lo entendiste o no lo entendiste eso tampoco? Si no te lo explico. Claro, no, más o menos, porque digamos, no sé cuándo camino con mi adversario, tengo que ir a buscarlo y charlar con él. No, es decir, con cualquiera con el cual vos no estés de acuerdo. Adversario es cualquiera con el cual no piensa como vos. Sí. Por lo tanto, el camino puede ser en la vida, puede ser en la comunidad, puede ser en cualquier lado. Estamos juntos haciendo algo, ¿no es cierto? Sí. Es decir, y hay una desavenencia. Y por esa persona Jesús dice, y esa persona por ahí tiene más poder que nosotros. ¿Qué sentido tiene que nos pongamos a discutir imponiendo cada uno su propio pensamiento cuando todo eso no lleva a nada? Y corriendo el riesgo de que el otro te la gane y que como no conoce al juez, vas a terminar en la cárcel. ¿Cómo te puedo decir? Es un pensamiento totalmente práctico, lo que está diciendo Jesús. No discutes, porque por ahí por ahí te la gana y él conoce al juez y vos no conoces a nadie y vas a la cárcel. No tiene sentido. Pónganse de acuerdo entre ustedes.
no generen, no impongan su propia pensamiento, porque puede terminar que el otro te venza el poder, y están perdiendo el tiempo con eso. O sea que ponerse de acuerdo directamente es dejar de opinar lo que opino. En parte, si no te estoy diciendo a vos, digo en general. No, yo tampoco lo estoy tomando a nivel personal. Es decir, el tema es medir las consecuencias de lo que estoy haciendo, cuando lo que yo estoy haciendo quiere reforzar mi propio yo, o cuando lo que yo estoy haciendo, ¿qué hace Jesús cuando lo... Esto que dice es lo que hace Jesús. Jesús no se defiende cuando lo atacan, cuando le dicen, respondeme, le dice, él no se defiende. ¿Por qué? Porque no tenía sentido, él ya sabía a dónde quería llegar, él sabía lo que tenía que hacer. Y muchas veces en las comunidades o en todos lados, nosotros, es decir, nos la pasamos discutiendo y nos olvidamos lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir. Es decir, ¿qué importa que yo tenga razón o el otro tenga razón? Lo que importa es la unidad, supongamos, de la iglesia. Lo que importa es no generar disturbios. Digo cualquier cosa, se me está ocurriendo. No digo nada personal, en absoluto. Es decir, el tema concreto es ponerse de acuerdo. El patriarca Atenágoras dice, yo he llegado, lástima, yo lo iba a decir ese texto, yo he llegado a la conclusión, él muestra un trabajo maravilloso que él tuvo, dice que yo he llegado si lo que el otro me dice, a estar de acuerdo con lo que el otro me dice. Porque es un trabajo contra sí mismo que quiere imponer lo suyo, y es un trabajo que tiene que ver con la comunidad o con el lugar en el que uno esté, para no generar disturbio, ni interior uno, ni posterior con los otros. No sé si con eso me puedo explicar un poco mejor. El sentido. ¿Puede ser? Sí. Sí, más o menos. Bueno, continuemos. Después seguimos si querés. Bueno. Termina este consejo práctico elemental, que es objetivo, que no se puede agregar mucho, porque toda confrontación contiene una imposición de la voluntad propia sobre el otro, que ya es negativo eso. Y de esta manera nos olvidamos de la voluntad de Dios. Entonces, en un caso así, buscar la voluntad de Dios, ni la mía ni la del otro, que es la reconciliación. La reconciliación no es bajar la cabeza y aceptar, la reconciliación es encontrar la voluntad, juntos encontrar la voluntad de Dios, corriendo el riesgo de perder la libertad en el enfrentamiento, porque quedamos enganchados, encarcelados a esa situación negativa. Eso es, digamos, el sentido de esta que dice Jesús según mi manera de ser, y no solamente mía. Continúa el Señor diciendo, si tu mano derecha te hace tropezar, córtala y echa lejos de ti. Espera un momentito. Claro, yo no puse el texto de si tu mano te echa a tropezar para no hacer tanto lío. Si tu mano derecha te hace tropezar, córtala y echa lejos de ti. Pues es preferible para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya a la ajena. Es decir, ¿se entiende más o menos? Bueno, continuamos. Bueno. Ahora el Señor nos va a hablar de dos nuevas maneras de cultivar los aspectos homicidas en nuestra alma, que es el adulterio y el repudio. Dijo el Señor, ¿oísteis que se dijo? Espera que yo no puedo leer bien el texto porque tengo no lo leo acá. Podemos leerlo nosotros. Léalo uno de ustedes, sí, porque tengo tapado el texto. Está demasiado grande
¿Leo? Sí, Oísteis que se dijo, no adulterarás. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adultera en su corazón. Si tu ojo derecho te hace tropezar, córtalo y échalo lejos de ti. Pues es preferible para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la gehenna. listo. Ahí, paramos ahí. Para entender esto último, vamos a tener que remitirnos un poco a la época de Jesús y a ciertos preceptos judíos. El adulterio en sí es la destrucción de la unión amorosa entre un hombre y una mujer. Es la resistencia al precepto de unirse para ser una sola carne. El texto, el Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se adhiere a su mujer y son una carne única. San Pablo dice que al tener unión carnal nos hacemos uno con esa persona. Entonces el adulterio sería la desunión de la pareja y el asesinato de ese ser único formado por la unión íntima de los dos. O sea que no es un tema moral. Jesús acaba de mostrarnos que los actos exteriores tienen raíces interiores y en este segundo precepto va a insistir sobre esto, englobando no solo el adulterio, sino la mirada ávida de deseo del hombre hacia la mujer, ya que dice, todo el que mira a una mujer para codiciarla, indicando que la raíz interior es la mirada codiciosa. Esa mirada codiciosa es la forma utilitaria de mirar al otro. Nace en la codicia de la posesión del cuerpo para la satisfacción personal en donde el otro es un objeto de placer. Es una mirada también asesina porque transforma a la persona en un objeto de uso. Para nosotros es muy normal todo esto, por eso es difícil de entender. Por eso inmediatamente Jesús, hablándonos directamente a cada uno en segunda persona del singular, nos dice drásticamente que el ojo, que es la mirada codiciosa, o la mano, que sería el acto, ya que la mano en la Biblia está ligada a la acción, son causa de tropiezo. Hay que cortarlos y arrojarlos lejos antes de que todo nuestro cuerpo se pierda. Y continúa diciendo, y se dijo que el que repudia a su mujer, es la segunda parte que yo la puedo leer, debe darle un acta de divorcio, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, salvo en caso de fornicación, la expone al adulterio, y el que se casa con la repudiada adultera. Es un tema, yo lo lamento, este curso, esta charla de hoy es un tema bastante pesado, pero bueno, tenemos que encararlo. Lo voy a explicar más o menos qué quiere decir Jesús con esto. Se trata de una ley que está en el Deuteronomio 24:1-4, que dice que un hombre que toma a una mujer y se casa con ella, si no haya gracia a sus ojos del hombre, por cualquier razón, la puede echar de su casa dándole un acta de divorcio. Y si esta mujer se casa con otro hombre y con el tiempo a él le sucede lo mismo que al primero, o sea que este es un honor, también la puede despedir dándole un acta de divorcio. La prohibición que pesaba sobre el primer hombre es que no podía volver a casarse con la mujer de la que se divorció, según dice el texto. Y dijo, el que repudia a su mujer puede darle un acta de divorcio, pues yo digo, el que repudia a su mujer, salvo en caso de fornicación, la expone al adulterio, y el que se casa con la repudiada adultera también. Entonces, la prohibición que pesaba sobre el primer hombre es que no podía volver a casarse con la mujer de la que se divorció, porque al haber tenido relaciones con el segundo marido había quedado impura a los ojos del Señor. San Juan Crisóstomo, es terrible lo que estoy contando, pero bueno, era así en esa época. San Juan Crisóstomo dice que Moisés permitió que el hombre despidiera, Moisés es el que hizo la instrucción, ¿no? Despidiera de su casa a la mujer para evitar que el marido, al tomar otra mujer por esposa, le molestara a esta y la pasara a cuchillo. Es decir,
habla de un acto de divorcio para que se vaya, con el acto de divorcio para impedir que la mate. El Señor da un giro nuevo a esta ley, haciendo responsable de adulterio al hombre que la despidió, y lo hace extensivo al otro hombre. Ambos son responsables de adulterio. Sin embargo, el Señor se va a extender sobre este tema respondiendo más adelante a unos fariseos. Unos fariseos se acercan a él y para tentarlo le dicen, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Responde y dice Jesús, ¿no habéis leído? Al principio, el Creador los hizo macho y hembra y dijo, por eso el hombre dejará su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Dicen, ¿por qué Moisés mandó a dar una carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Y Jesús dice, sí, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. Os digo, el que repudia a su mujer, salvo en caso de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, más o menos, no del todo, pone al hombre a la misma altura de la mujer. Tercer precepto. El tercer precepto es el perjurio, que significa jurar en vano. El Señor habla del sí o el no pronunciado en el corazón. Oísteis también que se dijo a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás con el Señor tus juramentos. Pues yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, pues es el trono de Dios, ni por la tierra, pues es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, pues es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Al hablar, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Más que esto es del maligno. El Señor habla del sí o del no pronunciado en el corazón, que es la palabra dicha sin fluctuaciones. Jurar en vano es el asesinato del valor de la palabra. Es la palabra ofrecida y luego quitada, dando nacimiento a la mentira. El Antiguo Testamento permitía los juramentos, aunque criticaba su empleo abusivo. Dice el Eclesiástico, escuchad, hijos, la instrucción de mi boca, el que la guarda no caerá en el lazo. Por sus labios es atrapado el pecador, el maldiciente, el altanero, caen por ellos. Al juramento no acostumbres tu boca, no te habitúes a nombrar al santo. Para evitar pronunciar el nombre de Dios, los israelitas acostumbraban a jurar con algunas fórmulas, como las que cita Jesús en el texto, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén. Aquí el Señor extiende la prohibición a todo juramento, ya que dice Cromancio de Aquilea, que hizo un trabajo sobre el Evangelio de Mateo. ¿Qué necesidad tenemos de jurar si no nos está permitido de ningún modo mentir? Si nuestras palabras deben ser tan veraces y completamente fieles que se tengan como un juramento. Y por eso nos prohíbe el Señor no solo cometer perjurio, sino jurar, para que no parezca que decimos verdad solamente cuando juramos, para que no pensemos que a nosotros, a quienes estableció como veraces en todas sus palabras, nos es lícito mentir cuando no juramos. Si hay necesidad de jurar es porque se ha perdido el valor de la palabra. Es una confusión donde el sí de la palabra se transforma en un no en el acto y viceversa. Cuarto precepto.
Oísteis que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al malvado. Pero si uno te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Con el que te fuerza a hacer 1000 pasos, ve 2000. Al que pide, da. Al que pide que le prestes, no le vuelvas la espalda. El cuarto precepto es lo que se llama la ley del talión, que está en el Levítico 24, 19, 20. Ojo por ojo, diente por diente. Si tenemos en cuenta la época en que fue instituido, este precepto marcó un alto grado de civilización en Israel, ya que fundamentalmente tendía a afirmar la responsabilidad de las personas ante un hecho determinado y la proporción justa entre el crimen y el castigo. De esta manera se impedía la venganza sin fin y sin medida. Clara dijo algo el otro día con respecto a eso. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, significa, si alguien te quita el ojo, sacar el ojo, pero no lo claves, no le corte la mano, no lo mates, no hagas todo esto. Es decir, limitar la venganza a un acto igual al que hizo el ofensor, el que ofendió. O sea que el ojo por ojo, diente por diente, significaba para el pueblo hebreo en aquella época una forma de civilización, ¿no es cierto? Al comienzo de esta secuencia el Señor habló de la ira, que puede terminar con el asesinato. Ahora va a hablar de la ira defensiva, de la ira justificada, es decir, de la reacción que nos provoca un acto de agresión o de injusticia, y nos da 5 ejemplos. No hacer frente al malvado, poner la otra mejilla, darle el manto y la túnica al que nos hace juicio por la túnica, hacer 2000 pasos con el que nos fuerza a hacer 1000 y prestar al que nos pide. No hacer frente al malvado con sus mismos métodos es el punto de partida de la no violencia que el Señor nos va a proponer. Y es la que enseñó Gandhi. En la política, incluso lo llevó a la política. No atacar al que nos arremete es una decisión interior que tiene como fin dejar de ser esclavos de las reacciones del alma y de su instigador. El Señor habla del otro, del que nos agrede como malvado. No lo trata de hermano o de prójimo en el texto. Esto nos indica que ese malvado puede ser tanto el maligno como un hombre cualquiera esclavizado por las pasiones inspiradas por él. Recibir una bofetada es una agresión que compromete tanto el alma como el cuerpo, ya que junto con el dolor físico del golpe se despiertan sentimientos de humillación. Entonces se levanta nuestro ego malherido y reacciona orgullosamente, engendrando la ira, la insensibilidad ante el posible daño que podamos ocasionar. Hacemos lo mismo que recibimos. Frente a la agresión, entonces, hemos respondido con 4 pasiones que degradan nuestro ser ante el agresor, el orgullo ante Dios. El orgullo, la ira, el arrebato y la insensibilidad. ¿Cuál es el resultado? La multiplicación de las pasiones que nos hacen esclavos del maligno. La multiplicación del mal. Recibo un mal y lo multiplico. Esa es la base de la no violencia. El predominio del ego que aplasta nuestro verdadero yo, sustituyendo y oscureciendo nuestra imagen de Dios por la imagen del maligno. Duplicamos el mal. Ofrecer la otra mejilla es un acto libre, no condicionado, que en todo momento tiene en cuenta a Dios, ya que obedecemos su mandamiento, aunque nos duela en las entrañas, y aunque nos duele el golpe también. También tiene en cuenta al otro, eso lo decía Gandhi también, porque lo ayudamos a que expulse el sentimiento de ira que le pueda quedar luego del primer golpe, quizás despertando un cierto grado de conciencia en el otro. Y finalmente,
nos tiene en cuenta a nosotros que habremos practicado la mansedumbre, la humildad, la paciencia, la obediencia, la aflicción, la continencia y el silencio, conservando la paz en nuestra alma. Entonces, este combate ya no es contra nuestro hermano, sino contra la pasión que lo tiene esclavizado y contra nuestra propia pasión que se engendró por esto, uniéndonos en el combate, haciendo esta acción contra el inspirador de esas pasiones. Y desde ese combate salimos victoriosos y ofrecemos generosamente el bien ante el mal recibido. No es fácil, ya lo sé. En los 5 ejemplos, el Señor nos habla de duplicar el bien eliminando todo vestigio del mal. Nos quedamos desnudos de la túnica y del manto que ocultan la imagen de Dios en nosotros, retornando nuestra alma a su pureza inicial. ¿Se acuerda que el Señor después del pecado les pone una túnica a Adán y Eva y un manto? Tenemos que sacarnos ese manto para volver a nuestro estado anterior. Yo utilizo esto con el símbolo de que habla del manto, de sacar el manto, de entregar el manto. Esto nos da una mirada diferente de las pruebas que podamos recibir, porque desde esta perspectiva, estas son la oportunidad para que podamos trabajar en nuestra alma y nuestro cuerpo, la posibilidad de vivir en el espíritu. El alma y el cuerpo viven de las reacciones exteriores. Así como el cuerpo, si recibe calor, siente calor, el alma, si le hacen mal, siente mal, si le dan placer, siente placer. Únicamente en el espíritu, que no está condicionado ni por el exterior, ni por el tiempo, ni por el espacio, es decir, por la herencia recibida, ni por la cultura, es desde donde podemos actuar sin reaccionar negativamente, o sin reacción. Es una larga tarea de purificación de nuestra alma, que si la empezamos a ejercer, nos va a mantener tan ocupados que no vamos a tener necesidad de generar ningún tipo de problema exterior dentro de las comunidades, de lo que sea, de las parejas, de lo que sea. Pero también hay que tener cuidado de estar mirándose todo el tiempo a sí mismo, porque uno queda encerrado sobre eso, que es el cuidado que hay que tener cuando uno decide hacer realmente un trabajo sobre sí mismo, no quedarse encerrado sobre sí mismo. Hay disciplinas que hablan de estos trabajos, pero que terminan haciendo que el otro quede totalmente encerrado, que quede tan mirándose a sí mismo para la sanación, que se olvidan de los demás, ¿no es cierto? Por eso hay que tener cuidado también con eso. Por eso la Iglesia propone la oración comunitaria, que es la liturgia, y la oración personal, que es el trabajo sobre sí mismo, las dos cosas. Por eso los seres más espirituales piden pruebas y aflicciones, porque no están locos ni cultivan el sufrimiento, sino para combatir permanentemente todo vestigio de pasión oscura en su alma, incluso para preservarse del orgullo de las conquistas espirituales, dando así, como dice San Juan Clímaco, una orgullosa acción de gracias. Ya no se trata de limitar el mal por un mal menor, sino de poner fin al mal por el bien, que son todos estos ejemplos que da el Señor de cortarse la mano, de cortar directamente, multiplicando el bien donde el mal se hace presente, que finalmente es el combate más agresivo y destructor contra las pasiones negativas. El elemento más destructivo contra la agresión es la no violencia, porque el otro se queda con todo. Dice San Máximo el Confesor, citando el texto que estamos comentando: pues yo os digo, no hagáis frente al malvado, pero si uno te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto.
con el que te fuerza a hacer 1000 pasos, ve 2000. ¿Por qué? Para conservarte sin ira y sin tristeza, corregir a aquel mediante tu paciencia y conducir ambos, como bueno que es, bajo el yugo del ágape. El texto dice de la caridad, pero es el ágape lo que está hablando. Finalmente, el Señor nos da un precepto más difícil. El más cuestionado, negado, incluso por muchos cristianos, el mandamiento declarado imposible de cumplir, que es el amor y la oración por los enemigos. Oísteis que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre de los cielos. Sí, Él hace levantar su sol sobre los malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué salario tendréis? ¿No hacen lo mismo los aduaneros? Si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Así, vosotros sed perfectos, como vuestro Padre de los cielos es perfecto. Hemos llegado a las cimas de la propuesta de Jesús, de las propuestas de Jesús. La primera fue eliminar el desprecio en nuestra alma, la segunda desterrar la mirada codiciosa para evitar el adulterio en nuestro corazón, la tercera el sí o el no interior pronunciado para evitar el juramento dudoso dicho por la boca, la cuarta limitar el mal para ilimitar el bien hacia los otros, y la quinta, la última, el amor y la oración hacia nuestros enemigos. Que reconozcamos nuestra incapacidad de amar a nuestros enemigos es reconciliarlos con la verdad. Alejados de la presencia divina, la humanidad ha superado en discapacidad las últimas palabras del Señor, que hablan del amor correspondido. Porque dice: pues si amáis a los que os aman, ¿qué salario tendréis? ¿No hacen lo mismo los aduaneros? Si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los hombres? Es decir, lo que para nosotros sería la completud de nuestra capacidad de relación, que es el amor correspondido, para Jesús es que cualquiera hace eso. Lo está diciendo. Pero ¿qué nos pasa? Que la humanidad actualmente está en un estado muy similar al que describe San Pablo en la epístola a Timoteo. Escuchen. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán amantes de sí, amantes del dinero, fanfarrones, charlatanes, soberbios, blasfemadores, rebeldes a sus padres, ingratos, es decir, sin gratuidad, sin piedad, sin afecto, implacables, calumniadores, disolutos, sin dominio de sí, crueles, sin amor al bien, traidores, impetuosos, infatuados, agrandados, amantes del placer más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán su eficacia. Huye de ellos, dice el Señor, dice Pablo. Pero si lentamente comenzamos a mirarnos y a mirar con la mirada del Dios, primero a través de la comprensión de lo que nos dice, intentando hacer un trabajo artesanal sobre nuestros yoes antiguos, un trabajo juntos con el Señor y nuestros compañeros de camino.
Si aceptamos recibir de Jesús el conocimiento refinado de las relaciones divinas, si nos instruimos con Él de la paz, conoceremos en algunos momentos como Él conoce. Si aceptamos gozosamente nuestras injusticias padecidas a la luz de las injusticias que Él asumió libremente para nuestra redención, quizás algo se conmueva en nosotros. Nuestro corazón de piedra se irá transformando en un corazón de carne, iniciando finalmente la travesía serena del ágape de Dios. Termino con unas palabras hermosas de Lanza del Basto. Seguramente Clara conoce este dibujo que lo hizo Lanza del Basto justamente. Pero si él habla de la caridad, es el ágape. Lo que pasa es que a mí no me gusta la palabra caridad porque ahora se refiere a otra cosa. Así que yo voy a decir ágape cuando él dice caridad, pero yo no puedo tocar su texto, por eso lo digo, lo dejé así. Pero si el ágape se distingue de cualquier otro amor, ¿qué señal permite reconocerlo? La siguiente: es un amor ilimitado. Pues si el amor que nos permite superar nuestros límites es en sí limitado, nos hace salir de nosotros para meternos en un callejón sin salida. El límite del amor es la indiferencia, la enemistad, la reprobación. Pero frente al ágape no hay indiferencia, no hay enemistad. ¿Dónde está, pues, su límite? El ágape es infinito, infinitamente bueno como Dios mismo, lo cual prueba que es de Dios, que es el Espíritu de Dios. Y cuanto mejor es la justicia, porque la justicia es el menor mal, la justicia ordinaria, mientras que el ágape es el bien supremo, porque la justicia devuelve ojo por ojo y diente por diente, mal por mal, a fin de obtener un equilibrio en el mal e impedir que el desorden arrolle todo, mientras que la caridad paga el bien con el bien y el mal con el bien. Y cuando la malicia se le opone, aumenta su ardor para compensar y, si es posible, romper y quemar esa barrera. El hombre que es capaz de este amor rompe su último lazo y se acerca a la perfección de su Padre Celestial, que da su lluvia y su sol tanto a los ingratos como a los injustos. Perdonen si fue confuso lo que dije, pero un poco confuso. No sé, les pido disculpas, es un texto muy difícil porque aparte bueno, es difícil de transmitir. No sé si finalmente lo puede transmitir. ¿Puedo hacer un comentario? El jueves, Sí. la clase pasada, me quedé con las ganas de decirlo y hoy me vuelve a pasar lo mismo y quiero expresarlo. Por lo menos para mí, me parece hermoso cómo lo estás expresando y me queda siempre esto en mi corazón, una paz después finalizado este momento, que me pasó los otros días también, era tanto que me quedé sin palabras, ¿no? Y bueno, yo simplemente agradecerte, querido
Padre Enrique, realmente muy claro para mí y bueno, infunde mucha paz. Gracias. Muchas gracias. Enrique, Sí, Enrique, sí, querido. sí, siempre me quedó, digamos, la duda, o cuando viste Jesús habla de, bueno, si tienes que pegar, corta la mano, corta un miembro, ¿cómo se interpreta eso? O sea, me imagino que no es literal, pero por otro lado Por lo supuesto. dijo de una forma clara, ¿no? Claro, lo que dice, creo que lo dije ahora recién, pero lo que dice Jesús es lo drástico, es decir, cómo que cortar frente a una pasión en movimiento o en crecimiento, generada por algún miembro, por algún pensamiento o por lo que sea, es preferible es decir, que se corte de cualquier manera, aunque sea dramático. Pero no está diciendo Ajá, que nos cortemos la mano, sino de sí, que es imprescindible cortar con eso. ajá, Eh, claro. ¿Me No explico? es literal, digamos. No, no. Es decir, el cristianismo, perdón, la revelación judio-cristiana, la lectura literal de la revelación judio-cristiana es una lectura, eh, ¿cómo te puedo decir? Superficial, podríamos decir, casi. Ajá, Ahora, claro, también está lo contrario. También está un excesivo simbolismo claro. entre la lectura. Hay que tener un término medio y hay que tener ciertas llaves para entrar en el texto. Pero es eso, es decir, no sé si te respondo. Sí, sí, no, está bien, porque siempre que leo eso me impacta lo drástico, ¿no? Si no, estaríamos todos sin miembros. Sí, todos mancos. No solamente mancos, sin patas, sin nada. Sí. Alejandra, ¿querés decir algo? La madre vas, No, parece que no. ¿Qué decías la perdón, madre? Me pareció que la levantaba madre la mano. Basilea Schling, Sí, sí, la madre Basilea Schling, fundadora de la Hermandad Evangélica de María, dentro de la iglesia luterana, que también es mi madre espiritual. Ella tomaba este texto de cortarse la mano y arrancarse el ojo, lo usa muchas veces. sí. Y si con eso está dando la importancia que tiene, algo que por ahí para nosotros no es tan importante como la habladuría o lo que sea, eso le da la importancia que tiene porque no es exterior. Jesús en ese momento está dando un ejemplo de las escrituras de nivel interiorizado, más que, digamos, el hecho exterior. ¿Querés decir algo, Alejandra? Sí, sí, Ah, había levantado la mano, solo que, gracias por la palabra, no, me callé para escuchar al hermano Gabriel. No, lo que quería en realidad, y un poco me acabas de contestar con tu último comentario, ver si estaba entendiendo lo que estaba escuchando, porque te lo pregunto para ver si estoy en la pista. Yo lo que veo es que todo tiene que ver con lo que ocurre adentro, que todo es una construcción, no sé si un proceso interno, exactamente. y en realidad lo que nos está enseñando es como una guía para cultivar, vivir y estar en el ágape y no irnos de ahí. Que Exactamente. cualquier cosa que nos saque de ese estado hay que cortarla. Exactamente. Entonces yo no lo veo tanto como algo externo, como cortar la mano, sino Claro. yo lo pensaba por estos años de encierro que tengo. Yo creo que muchos saben que yo hace muchos años que no salgo de mi casa, y en ese estado me fue más fácil detectar cuando algo me alejaba de ese estado, o sea, no detectar, sino que me duele, se me sube el dolor, la sensibilidad al dolor cuando me alejo del amor de Dios.
Entonces pienso que es eso, ¿no? O sea, si viene algo que me aleja, porque por lo que sea, por orgullo, por codicia, por ira, por lo que fuera, el dolor me hace volver. Y me pensé en esa sensación, como en mejor no irse de ese amor, mejor quedarse, mejor perder cualquier cosa, pero no irse de esa experiencia, ¿no? No sé si es por ahí, no sé si... Exactamente, es porque digamos, cualquier experiencia que nosotros tengamos negativa, que puede ser una experiencia de placer, por ejemplo, siempre está oculta, es decir, siempre va a haber un dolor posterior a eso. Yo decía un texto, leí varias veces un texto de, a ver, creo que lo tengo acá, lo tengo marcado, siempre lo leo. A ver, un segundo, yo lo voy a encontrar porque está marcado. Aquel que ha logrado comprender la amargura escondida en el interior de la dulzura del mundo. Aquel que aleja la boca de su copa para no beber de ella. Aquel que busca con habilidad la salvación de su vida, que no deja correr hasta el día de su liberación del mundo y que controla las puertas de sus sentidos para que no penetre ni habite en su interior el amor del mundo, de tal forma que lo despoje de sus tesoros escondidos. Es decir, aquel que ha logrado comprender la amargura escondida en el interior de la dulzura del mundo. Ese es el tema. Bueno. Claro. Yo me tengo que ir, me despido. No, Chao. bueno, chao, querido, gracias. Tenemos un encuentro pendiente, ¿eh? Gracias. Sí, cierto. La semana que viene. Me estoy yendo a Córdoba 4 días, cuando vuelvo te llamo. Dale. Buen viaje, Agustín. Ahora despertaste mi envidia, todo lo que dije no tiene sentido. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Perdón, yo quería ya pedirle la palabra varias veces, perdón, Mónica. No te vi, Clara, perdón. Simplemente para hacer notar que Silvia Bordón, escribió acá en el chat, lenguaje simbólico. En el momento en que se estaba hablando justamente de la mano y del ojo, etcétera. Creo que es eso, Silvia, ¿no? Sí. Es simplemente para dar lugar a la intervención de Silvia, que está escrita desde hace un rato largo. Gracias. Efectivamente. Claro, porque... los símbolos exteriores de nuestro mundo interior, como dice recién. Claro, es lo mismo. Yo quería relacionarlo con la simbología de abandonarás a tu padre, a tus hermanos, a toda tu familia, pero no es abandonar en el sentido literal, es abandonar en el sentido interior, de no seguir sus normas tal cual, sino ser libre de implementar otros puntos de vista. Exactamente, ¿no? Exactamente. La palabra símbolo hay que tener mucho cuidado porque la palabra símbolo ha sido muy tergiversada. Símbolo es el lenguaje simbólico, es el lenguaje que mejor puede expresar lo espiritual. Claro. Porque lo espiritual es muy difícil de expresar. Hay 3 palabras bíblicas que son parábola, diábolo y símbolo. Es decir, son 3 palabras que están alrededor de toda la Biblia. Diábolo significa lanzar en todas partes, que es el diablo. Parábola es llegar a un fin a través de un arco, a través de una explicación, a través de la naturaleza. Y eso es la parábola. Jesús habla de la naturaleza para hablar de algo más importante, que supera la naturaleza. Y símbolo es la unión de lo externo, lo exterior y lo interior, es decir, unido a través de un idioma simbólico que reúne ambos aspectos, exterior e interior, lo simbólico, que se representa, eso es el símbolo. Y cuando Jesús habla de eso, habla del símbolo, es decir, habla simbólicamente porque está hablando a nivel espiritual. Y a nosotros nos cuesta mucho entender lo espiritual,
Porque son leyes, nosotros, uno de los errores, decía el padre Jacques, uno de los grandes errores de este siglo es confundir lo espiritual con lo psíquico. Tomando lo que dice Mónica, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una carne única. Significa, simbólicamente, que la relación de padre-madre, nosotros la hemos recibido y no la hemos elegido, no elegimos a nuestros padres. Y nosotros tenemos una primera visión del mundo, una primera mirada del mundo a través de la mirada de nuestros padres. Y no solo de nuestros padres, a través de la cultura, a través de todo el ámbito en el cual nosotros nacemos. Eso es una mirada posible, pero no es la mirada de Dios. No es la mirada divina. Entonces, ¿cómo podría decirlo? Dejar al padre y a la madre es de alguna manera salir de ese sistema para estar en un sistema de un Padre nuevo, que es nuestro Padre de los cielos, que aparte, como decía Jacques, es un Padre que como no tiene ni padre ni madre, no puede darnos, insuflarnos la herencia, las dificultades, todo lo que tiene un padre común y corriente frente a sus hijos. Es decir, el símbolo es, y ahora, digamos, a través de la psicología que ha salido, ha salido a cubrir ese espacio que quedó liberado del espíritu, responde muchas veces muy bien, pero no puede llegar al camino del espíritu totalmente, puede llegar a aspectos, pero no al camino del espíritu totalmente, porque la herencia que considera que cada uno tiene es la herencia de los padres, y no está ahí, la herencia nuestra es anterior a eso. Es de nuestros padres, pero es de nuestros padres de los cielos fundamentalmente. Pero ¿qué pasa? Que esa herencia está tan mal transmitida por las iglesias, fue tan deteriorada por la enseñanza, que bueno, por lo menos liberémonos y tomemos lo bueno y liberémonos de lo malo de nuestros padres, que es útil, la terapia es útil, pero no nos llevan a la felicidad absoluta, a la vida eterna, digamos. Nos acompañan en esta vida. No estoy hablando mal de la psicología para nada, aparte yo viví de eso un tiempo. Pero realmente, digamos, ese es el sentido de lo simbólico, etc. Estela, ¿estás un poco más... ¿captaste un poco más o no pude todavía? Entiendo todo lo que están diciendo a nivel intelectual, lo capto, pero no veo todavía cómo se lo puede bajar al cuerpo. Pero bueno, puedo soportar que me quede esa nebulosa. En un momento dado me dio hasta bronca y estoy tratando de diluirla. ¿Bronca por qué? Porque es imposible todo lo que estás diciendo. O sea, en el mundo en el que vivimos es... Bueno, yo no te digo que mi palabra es divina, pero trato de interpretar lo que dice Dios. ¿No? Claro. Sí, no vos como retransmisor, todo lo que nos leíste, los textos que leímos. Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con nuestro estado. Para nosotros hay cosas que son simples y sencillas, como criticar a alguien, hablar mal de otro y qué sé yo. Y sin embargo tienen tremendas consecuencias. ¿Qué es lo que hace? Todas esas cosas es lo que hace que este mundo esté al borde de la destrucción. Donde, como dice el capítulo 24 de Mateo, todos los vínculos están rotos. Se pelearán el hombre contra el hombre, el hermano, el marido, el hombre con la naturaleza, por las pestes, por todo. Jesús dice todo eso, la ruptura de todos los vínculos. Sí, Claro. Mónica.
Yo creo que hay que, diríamos, seguir también lo que dice en la Biblia, ¿no? Que hay que perdonar 700 veces 7, ¿no? Es como que el Sí, perdón es el que hace posible todo eso que dijo Jesús. sí. Ahora, tampoco, digamos, es que, bueno, a partir de mañana no voy a hacer nada de lo que dijo, voy a dejar de No, hacerlo, no olvidemos, olvidémonos de eso. Pero hay que perdonar empezar, y porque, como decía el padre Jack, por ejemplo, las bienaventuranzas, haciendo una se van cumpliendo casi todas. O sea, cumpliendo uno de estos preceptos, nos vamos acercando a la palabra, al amor divino. Es decir, ahora, por supuesto que no es a través. Ahora, ¿qué pasa? En la próxima reunión, para que no me abandonen 4 o 5 por esta reunión, la próxima reunión vamos a hablar de la plegaria, que es el punto de partida del acercamiento a Dios, porque ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros? ¿Cómo sé yo que Dios está conmigo? ¿Cómo lo puedo sentir? No intelectualizar. Y justamente la próxima palabra va a empezar con la palabra Padre nuestro. claro, ¿Eh? Padre. Empieza por Padre. venga a nosotros, tu reino. Exactamente. Vamos a ver palabra por palabra del Padre nuestro. De la Lindo. significación profunda que tiene el Padre nuestro. Y con esto dejamos abierta esa puerta, después de esta complicación que no sabemos qué hacer con todo esto, que les aseguro que no solamente lo tienen ustedes, sino yo también. Es como cuando yo estudié patología en psicología social, uno se encuentra en todas las patologías psicológicas. Acá también, porque tenemos un poco de cada cosa, no somos especialistas en una, somos especialistas tenemos un poco todo. Pero si empezamos a tener en cuenta que parece que están un poco más despiertos de lo que estamos. Nosotros estamos despiertos a las devoluciones que recibimos, mucho más a lo que podemos ofrecer. Por ejemplo, ¿qué hacer? Fernando, ¿qué decir? Perdón, no, lo que quería por ahí agregar un poco eh, para ampliar o no sé, o aportar algo con respecto a lo del símbolo, del símbolo que ahí genera como una resistencia, como una adversión a la rudeza, digamos, pero hay dos cosas, me parece a mí. No se trata de, ya lo dijiste muchas veces, o reiteradas veces, de que es un símbolo. El tema es que uno tiene que entender que eso que vos estás explicando ahora acerca de las cosas que tenemos adentro y vamos desarrollando en el tiempo, o se van agregando en tanto actitudes internas y que se exteriorizan en algún momento, ¿no? Porque esas cosas se disparan en un momento específico y que tienen que ver con un nudo personal o un conflicto en algún lugar interno, digamos, en algún lugar que uno desconoce incluso. Entonces, lo que yo fui descubriendo es que ese punto pasa a ser una referencia como una suerte de guía, es decir, pasa a ser una suerte de maestro interno en el cual uno se puede apoyar para saber qué cosas corregir, qué cosas mejorar, qué cosas soltar, qué cosas transformar, porque ahí está el punto de la transformación. Al menos en un nivel inicial, ir sacando, en esas actitudes, ir trabajándolas por la cuestión de la identificación, porque todo pasa por temas de identificación. La estructura familiar, la estructura cultural, la estructura, lo externo, y las propias decisiones y las propias identificaciones. ¿No es cierto? Que uno quizá con el tiempo pueda empezar a pensar, ¿por qué elegí tal y cual cosa? Porque uno confluye con esas cosas, que es cuando alguien te dice algo y te sentís dolido, es porque uno está identificándose con aquello que dijo, y ahí está el tema, ¿no es cierto? Entonces, Está bien. ahora, eso mismo tiene que ser un disparador de la transformación, digamos, un disparador de la atención para que uno pueda empezar a detectar cuándo surge eso que me provoca una reacción y cómo hago en la reacción, cómo hago yo para
sujetarla y no soltarla y explotar, por ejemplo, ¿no? Sí, no, te entiendo, te entiendo. O sea que el tema sería fundamentalmente, ¿por dónde empiezo? Claro, ¿Por dónde claro, empiezo? sí. Y después vemos. Después vamos viendo, porque lo que nos enseña a nosotros no es un plan de salvación que nos podamos armar. Lo que realmente nos cambia son los acontecimientos. Hacer algo para generar un nuevo acontecimiento, algo distinto, Claro. para generar un nuevo acontecimiento. Y ver en ese acontecimiento qué pasa conmigo, qué pasa con el otro, qué puedo ofrecer yo, qué puedo dar. Sin esperar que me den, no sé, lo que sea, es el acontecimiento. Es una buena manera de empezar. Es un poquito tarde, ya Sí. son las 9. Les agradezco mucho la atención y intenten que nos volvamos a ver para empezar a ver nuestro camino. El próximo jueves. El próximo jueves. El próximo jueves te contamos, Enrique. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Contamos lo que hemos podido hacer en la semana. Claro. Entonces, bueno, nosotros tenemos horario indeterminado, así que no hay problema. Podemos hablar hasta las 11. Sí, no, es hasta las 9. Es ¿Hasta las 9? Es hasta las 9 la reunión. Bueno. Sí, así que se va a cortar. Si no terminamos, se va a cortar. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta la próxima. Buenas noches.